¿Qué hola, YouTube? Bueno, seguimos teniendo una disyuntiva bastante importante con el tema de los cubanos, si son I-220A, si son el siglo histórico, si son personas que venimos bastante después, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una división que se está generando por parte de la dictadura que es normal. Yo no soy de los que dice, no, es que tenemos que estar todos unidos, ni los padres fundadores de Estados Unidos estuvieron todos unidos. Tenían algunas ideas en común, punto final. Unos eran esclavistas, otros no eran esclavistas, etcétera, etcétera. No hay por qué estar todos unidos, no tenemos por qué ir todos a una, ni nada parecido. No somos hormiguitas para estar haciendo eso y quiero suponer que la mayoría tampoco somos comunistas para estar pensando que todos tenemos que ir a una o algo así. No es verdad que tenga que ser así. Ahora, sí hay una distorsión, yo creo, en el pensamiento de muchos jóvenes que estoy viendo en TikTok. Por ejemplo, acá pone los I-220A mirando cómo los del exilio histórico en 1960 salieron echando de Cuba, lo cual es mentira. Apenas tuvieron oportunidad sin decir ni pío y nosotros salimos el 11J a protestar por ellos y que no tuvieron huevos. Todo esto es mentira. Primero, no todos los I-220A evidentemente salieron a protestar, como tampoco todos los I-220A que están aquí apoyan al bebecito en sus conciertos, ni apoyan lo conocido, ¿no?, comúnmente, coloquialmente, como pan con bistec. No todos los I-220A apoyan eso, ni todos los I-220A en Cuba salieron a protestar. Eso es una realidad. Es así como funciona. Porque en Cuba las protestas no fueron de más de 1 millón de personas ni nada parecido y más o menos lo que ha llegado aquí. 1 millón de personas. Hay muchísimas personas que protestaron en Cuba que todavía están dentro de Cuba. Y eso es evidente. Entonces no. Esto de estar generalizando estas tonterías, bueno. Entonces yo le hice un video, respuesta, y parece que el chico se llama Un Cubanito Más en el Yuma. Y me dice, yo sé lo que hicieron. No, tú no sabes lo que hicieron. Evidentemente tú no lo sabes. Ahora voy a poner un video para que ustedes vean que no lo saben. Pero lo que yo dije es mentira. ¿Qué pasa, Pedro? Me pone por aquí. Si lo que dijiste es mentira, no salieron corriendo como tú dices, ahora te voy a poner los ejemplos. Pero es que, además de eso, sigues demostrando tu ignorancia porque tienes este video aquí. Vamos a escuchar el video de este chico. Para todo el que se está metiendo con los I-220A. Ahí dice una mala palabra, por eso pasé esa parte, ¿ok? No es que quise cortar el video ni nada, sino que dice una mala palabra. Dice la P para todo el que se está metiendo con los I-220A. Y yo creo que generalmente son personas que no saben discernir entre una generalización que desde mi punto de vista está muy mal hecha, porque no todos los I-220A pertenecen al mismo grupo ni nada parecido. Eso es lo que se intenta hacer siempre desde la dictadura, ¿no? Decir, te se están metiendo con todo. No nos estamos metiendo con todo. Evidentemente, creo que hay un montón, y yo diría que es la mayoría, desde mi punto de vista son la mayoría, porque han llegado 1 millón de cubanos aquí a los Estados Unidos en los últimos 2 años, y al concierto de Bebecito fueron, ¿cuántos? 18.000. Y ni siquiera creo que todos los que estuvieron en el concierto de Bebecito eran I-220A. Como tampoco creo que todos los que estuvieron en el concierto de Bebecito están a favor de la dictadura ni nada parecido. De hecho, considero que muchos de ellos, quizás, después de ver muchos videos, sacaron una reflexión y dijeron, bueno, capaz que esto más o menos tienen razón en lo que están diciendo estos tipos. Puede ser, porque al final todo es un proceso de maduración y cuando tú llevas 2 años aquí en Estados Unidos, pues no la tienes clara todavía porque acabaste de llegar de Cuba. Entonces no la tienes clara. Te lleva un tiempo aclararte. Vamos a ver qué dice el chico. Yo llevo un tiempo retirado, pero bueno, soy I-220A. ¿Qué pasó con qué los I-220A? Porque fueron a dónde. ¿De cuál exilio ustedes están hablando que hay que respetar? ¿Cuál es el exilio que hay que respetar? Es mi pregunta. El del 60, el que dejó todo en Cuba y se largó sin preguntar. Bueno, esto es evidentemente el desconocimiento. Mira, antes por lo menos en Cuba te decían, no, la lucha contra bandidos. Y más o menos tú decías, bueno, hubo gente que peleó contra Fidel Castro en Cuba, del 60 en el Escambray, del 60 al 66. Ahora le voy a estar hablando de eso. Pero es que esta gente ya ni siquiera eso les pasa por la cabeza. No tienen ni idea de lo que sucedió. Nada, cero. No les importa lo que hizo el exilio histórico. Nada. Pero no. Primero, para hablar de estos temas, lo primero que ocurrió, o una de las primeras cosas que ocurrió, por ejemplo, fue Bahías de Cochinos. Que solo 1.400 cubanos se tuvieron que enfrentar a 20.000 cubanos que le tiró Fidel en Bahía de Cochinos. 1.400 exiliados cubanos desembarcaron en 4 buques en Bahía de Cochinos. 1.400 cubanos. Acabaditos de salir en frío, llegaron allá, agarraron las armas e intentaron
recuperar la isla. Le llaman a esto invasión. Y de hecho la dictadura cubana se digna de llamar a esto la primera derrota del imperialismo yanqui en América. Así es como le dice la dictadura cubana a ver, cuando eran mil cubanitos. 1000 cubanitos que se habían ido y viraron para atrás a recuperar su isla. Y ustedes, si leen un poquitito de historia con respecto a esto, se van a dar cuenta de que fueron poquitos hombres enfrentando a una cantidad de hombres que Fidel le había mandado. Ya les digo que eran aproximadamente unos 20.000 hombres los que tiró Fidel para atrás. Imagínate tú, no los dejaron, no tuvieron oportunidad porque Kennedy también, aquí está, mira, Castro movilizó a 20.000 hombres. Muchos de ellos ciudadanos sin formación militar, pero bueno, tiró el pueblo, tiró todo el mundo para allá. Y claro, también Kennedy deja tirado a los cubanos. Es muy importante que conozcas esta parte de la historia. Pero es que no solamente está eso. No solo está eso. La rebelión del Escambray, por ejemplo, otro intento por recuperar Cuba, la rebelión del Escambray fue del 60 al 66. O sea, que tú estás hablando, que se fueron echando y salieron, ¿no? En Cuba se quedó mucha gente. Y esta fue gente que luchó junto incluso con Fidel en Cuba. Cuando se dieron cuenta de la dictadura que traían, no estaban de acuerdo con el socialismo, y entonces muchos de ellos se reviraron. Muchos. También te recomiendo leer la historia para que vea que no es lo que tú estás diciendo. No es la guapería barata de, no, que esa gente salieron y yo no sé lo que hicieron y yo... No. Esta gente lucharon con las armas y muchos de ellos pagaron con su vida. Entonces, no, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón lo que estás diciendo. Vamos a seguir a ver qué más dice. Vamos para allá. A ver qué más, con qué más nos ilumina. O el del 70, que luego que pusieron que podían repatriarse, fueron a Cuba a repatriarse a comprar casa en Cuba. O espérate, tal vez estén hablando de los del 80 y los del 90. Hermano, tú sabes lo que fue es que las cosas que dice son increíbles. Tú sabes lo que fue la reforma agraria y la reforma urbana, donde le quitaron las casas a prácticamente todo el mundo, donde le quitaron las tierras a prácticamente todo el mundo. Tú sabes lo que fue la ofensiva revolucionaria en el año 1967. A ver, yo creo que te estoy hablando aquí en otro idioma. Evidentemente no lo sabes. No creo que lo sepas. No creo que tengas idea de lo que estás hablando. Cero. Cero idea de lo que estás hablando. Cuenta que fueron aquellos marginados contrarrevolucionarios que se montaron en barcos, que Fidel vació las cárceles y vinieron y pusieron a Miami a traficar droga. O tal vez sean los del... Aquí está hablando de los Marielitos, que evidentemente no todos los Marielitos hicieron eso, pero hubo una parte que sí. Hubo una parte que sí. Eso es una realidad. Fidel vació las cárceles y probablemente una parte... Y aparte muchos espías también entraron ahí. Evidentemente, eso fue una jugada magistral de Fidel Castro y una jugada terrible del imperialismo, de los malos yanquis, por permitir la entrada de toda esa gente. Y ahí, bueno, se está saltando también, por ejemplo, los sucesos de la Embajada del Perú y todo esto, que también fue muy terrible. 2000 que inventaron el término tarjetero. Espérate, tal vez estén hablando de aquello... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? En todas las comunidades hay gente que son malas y son gente buena. En todas. El problema es que los hijos de 20A ahora mismo están bajo el fuego por lo que sucedió con Bebecito. Pero no son todos los hijos de 20A. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú estás hablando de una minoría de cubanos muy pequeña que son los que se dedican a hacer esas cosas. Pero también hay mexicanos, porque tarjeteros hay puertorriqueños, mexicanos, hay de todo. Absolutamente de todo. Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Que en los años 90, en los años 80, en los años 2000 gozaban con la charanga banera en Miami. Gozaban con la charanga banera en Miami. Te enteraste del maleconazo también, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 te enteraste del maleconazo. No, a ti todo eso te la pela. De todos modos, vamos a buscar un momentito para que vean lo que es el maleconazo, para quienes no lo conozcan, porque capaz que muchos de ustedes no lo conocen. Y hay que tocar también el tema maleconazo, que fue el maleconazo. Él no lo conoce, yo estoy seguro de que él no lo conoce. Que fueron unas protestas en Cuba, fue histórico, esto fue en 1994, y fueron una de las protestas más masivas que hubo en Cuba desde que la dictadura llegó al poder. Esto fue en el verano de 1994.
cuando el periodo especial estaba bastante fuerte en Cuba. Supongo que esto no lo sabes. Por otro lado, supongo que tampoco sepas lo que fue el proyecto Varela. Tú dices que todos se fueron, que todos... Supongo que tampoco sabes. Tampoco sabes que a Payá le arrancaron la vida, desgraciadamente. Supongo que no sabes qué se intentó hacer en el proyecto Varela tampoco. El proyecto pedía un cambio constitucional que garantizara verdaderamente el derecho a elegir y ser elegidos a todos los cubanos y la celebración de elecciones libres. Y Payá lo estaba haciendo. Hay gente que no está de acuerdo con Payá. Hay gente que no le gusta lo que hizo. Particularmente yo respeto muchísimo el trabajo de este hombre, que al final le quitaron la vida. Entonces, cuando tú dices que nadie estaba haciendo nada y hablas de tal getelo y no sé qué y no sé cuánto, tú conoces un poco de los cubanos buenos, hermano. Alguna cosita buena, hermano, de los cubanos que han hecho cosas lindas por su patria. O tú lo único que vas a justificar es todos los que fueron al concierto de Bebecito. Eso es lo único que tú vas a justificar. Es lo único que te interesa justificar a ti. Los cubanos que fueron al concierto de Bebecito. Bueno. Gozaban con los Bam Bam en Miami, con Larissa Bacallao, con Jaila. Tal vez estén hablando de eso, ¿no? O tal vez estén hablando... No sé cuáles fueron, pero serían igual de criticables. Yo evidentemente no estaba aquí en ese tiempo y muchísimos no estábamos aquí en ese tiempo. Y estoy seguro de que muchos en el exilio histórico también pues pusieron el grito en el cielo. Lo que pasa que en muchas ocasiones no tenían las plataformas para expresar lo que sentían, evidentemente. Hablando del exilio que va todos los años a Cuba, 3 y 4, 5, 7 veces a Cuba. No sé qué exilio es ese. Un verdadero exiliado no regresa. A no ser que recupere su tierra. A no ser que su tierra sea libre. Por ejemplo, un exilio real fueron los judíos. Tuvieron que exiliarse en todas partes del mundo. Una vez que recuperaron su tierra, volvieron muchísimos de ellos a esa tierra y los de afuera siguieron apoyando a los que estaban dentro. Eso es un ejemplo real de exilio. El que regresa a Cuba por lo que sea, pues eso no es exilio real. Y hay quien me va a decir, no, pero yo tengo mi abuelita, yo tengo mi mamá, yo tengo mi... Sí, yo también. Yo nunca lo hice. Entonces estás hablando de una parte de ese exilio o esa diáspora, como le quieras llamar. Pero estás intentando justificar algo que es injustificable. Lo que estás intentando justificar es injustificable. Porque ¿de qué exilio están hablando? Ahora todo es los cingados y los 20A. No tienen resingar la vida con el... A ver, tienen un... Yo creo que aquí lo que hay ya más bien es un complejo, porque yo no he escuchado a nadie decir que todos los idos 20A. Yo no he escuchado a nadie decir eso. Y yo ni siquiera hablo en general de los idos 20A. Yo hablo de todos los que vinieron en los últimos tiempos, porque yo también, cuando llegué a este país, estaba muy equivocado. Tenía muchas confusiones. Y un amigo mío que se llama Carlos me dijo, no te preocupes, tú vas a aprender a amar este país con el tiempo. El que no es descarado, aprende a amar este país. Aprende a entender por qué este país funciona bien. El que no es descarado, el que más o menos es un tipo medianamente serio y que tiene un poquitito de valores, comienza a entender esas cosas. En lugar de estarse metiendo con todos los que hacen alguna que otra cosa mal e intentar representar a todo el mundo con eso. En lugar de hacer eso, más o menos el que es serio intenta hacer las cosas de manera correcta, se informa un poco, pues al final termina amando a este país y quiere lo mejor para este país y también quiere lo mejor para el suyo, que en este caso es Cuba. Supongo que somos del mismo país, creo. El pie puesto arriba porque nosotros somos los únicos que hemos salido para la calle un 11 de julio. No, ustedes no son los únicos que han salido para la calle. Esta es la majomía que les han metido a ustedes en la cabeza. Ustedes no son los únicos que han salido para la calle. Hay cientos y cientos y miles de cubanos, revisa Archivo Cuba, más de 11.000 cubanos que han dado su vida por la libertad de Cuba. Entonces no, ustedes no son los únicos. No sé qué mojón les han metido en la cabeza, no sé con qué mojón vinieron para acá, pero no, ustedes no son los únicos. Y eso es contando, que yo supongo que sí, porque tú lo hablas con tremenda propiedad, contando con que tú salieras en Cuba de verdad y que tengas grabaciones y que te grabaras ahí en las marchas y todo esto, contando con eso. Eso es contando con eso. Porque, repito, no todos los idos 20A salieron a las marchas. Se los aseguro, que no todos salieron.
gritar libertad, lo que sea, 3 días, un día, una hora, que ustedes no gritaron ni pinga, ustedes cogieron un avión y se piraron. Y esto de nuevo es el discurso de la dictadura. El discurso de la dictadura es, tú no hiciste, tú no hiciste, tú no hiciste. ¿Tú qué sabes lo que hizo uno, lo que hizo otro, lo que hice yo, lo que dejé de hacer? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes dónde yo iba, dónde dejaba de ir? ¿Tú qué sabes? Tú no tienes ni idea. ¿Tú qué sabes lo que hicieron un montón de gente? No sabes. En Cuba te digo yo que hay un montón de gente en grupos, en talleres literarios, en un montón de lugares que no están de acuerdo. Que usábamos de alguna manera simbología contra la dictadura todo el tiempo. ¿Tú qué sabes? Pero esto es el discurso de la dictadura, ¿no? Que les han mandado a decir. No digo que este chico pertenezca a la dictadura, no lo creo. No lo creo, la verdad. Simplemente él está recopilando el discurso que la dictadura ha mandado a dar. Bueno. Y luego fueron a Cuba cuantas veces les salió de los cojones. Nuevamente no sé de quién estás hablando. Depende de quién estés hablando. Yo nunca he ido a Cuba. Después que llegué a los Estados Unidos, 9 años voy aquí en Estados Unidos. Nunca he regresado a Cuba. Yo traje a mis viejos, estuve prácticamente 6 años sin ver a mis viejos. Prácticamente no, 6 años sin ver a mis viejos. Y los traje para acá. Así de simple. No, que más, 7 años sin ver a mis viejos. Y aquí estamos, los hijos 20A, trabajando y gozando con lo que nos dé la gana. Porque ni nosotros hemos ido a Cuba, ni nosotros hemos hecho ni ningún I220 ha ido a Cuba. yo no entiendo este tipo de discursos, la verdad. Son discursos superficiales, son discursos infantiles, son discursos bobos. Claro que hay un montón de gente que va a Cuba. Y que va a Cuba con un papel loco esto que tú te quedas así y tú dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás tranquilo. Que después te quitan la posibilidad de la residencia y andan llorando. ¿Qué estás haciendo? Si a cada rato tengo que ver a algún periodista de los que tiene canal de YouTube diciéndole, pero ¿cómo que faltaste a la corte? No, sí, es que yo, pero ¿cómo se te ocurre? No, es que ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? En este país, ¿entiendes? Solamente estamos trabajando y trabajando, porque aquí todos los I220A son súper trabajadores. Nosotros somos los únicos marginados que estamos tirados en una esquina. Mierda, ya parece que está hablando de mexicanos, ya. De mexicanos que entraron ilegales, no sé, centroamericanos que entraron ilegales o algo así. Lo cual a ninguno de ustedes le interesa. No, ya ustedes cogieron su residencia, ustedes son ciudadanos. Ya, oye, los que están llegando ahora, qué pinga lo que están... Qué tontería, ven, qué tontería. Qué tontería, brother. Están llegando ahora a donde, si ustedes no se cansaron de viajar a Cuba, de gozar con los bambán, de gozar con... Pero ¿quiénes son ustedes? ¿De quién estás hablando? Yo nunca en mi vida he ido a un concierto de los bambán ni nada de eso. ¿A quién le hablas? ¿Por qué tú generalizas cuando hablas de los I220A como que todos lo hacen bien y generalizas con el exilio histórico como que todo? ¿Tú te piensas que alguien que vino para acá en los 60, 70 escucha a los bambán o un carajo? ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Bueno, y para dejarlo aquí, pues no quiero seguirlo escuchando, pues lo que está diciendo son una sarta de incoherencias que no vale la pena seguir. Te voy a decir lo mismo que te dije en su momento. Tú estás aquí gracias a ese exilio histórico que no se te olvide nunca. Que ese exilio histórico que tú estás menospreciando. Tú, no voy a decir todos los I220A. Que estoy seguro que aquí en los comentarios me van a escribir una pila de I220A. No, yo no soy pan con bistec. Yo soy I220A, pero no soy pan con bistec. Un montón me lo va a escribir ahí en los comentarios. Asegurado. La ley de ajuste cubano. Es una ley federal de Estados Unidos promulgada el 2 de noviembre de 1966 que permite a los nativos o ciudadanos de Cuba convertirse en residentes permanentes si han estado físicamente presentes en Estados Unidos durante al menos un año. Esta ley ha sido un logro significativo para el exilio cubano, ya que proporciona una vía privilegiada para que los cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos. Eso, que fue en 1966, tú se lo debes al exilio histórico. Yo se lo debo también al exilio histórico. Pero a mí jamás y nunca se me ocurriría decir, no, que esa gente salieron corriendo, que esa gente no hicieron nada. Jamás y nunca se me ocurriría decir algo como eso. Jamás. Esa gente la pelearon durísimo, bro. Así que yo creo que antes de decir toda esa pila de cosas
y estás rajando el exilio histórico, tienes que limpiarte aquí. Tienes que limpiarte ahí que tienes un poquito de mierda por aquí corrido. Eso no se hace, bro. Para salvar a los supuestos tuyos, considerando que tú creas que todos los I220A están de acuerdo con las cosas que tú estás diciendo, lo cual no creo. No creo que sea así. Para supuestamente defender a esa gente, echarle mierda al exilio histórico. ¿Qué haces, bro? ¿Qué estás haciendo? Y entiendo que eres un chamaco, entiendo que eres joven, entiendo que acabaste de salir de Cuba. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? No tienes idea de lo que estás hablando. No tienes conocimiento histórico ninguno. Cero. Porque tú estás aquí, vuelvo y te repito, gracias a que el exilio histórico en su momento se fajó en el Escambray, pusieron un montón de muertos, un montón de exiliados también, un montón de fusilados también de por medio, para que existiera la ley de ajuste cubano. Para que tú vengas a decir ahora, así como así, que no han hecho nada. Compadre, límpiate aquí. Límpiate aquí. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.